Eva Chávez, Raquel Chuca, Jael Copa, Presente, doctor. Zaida Cruz, Presente, doctor. Rolando Cruz, Mariela Presente, Cruz. doctor. Buenas Rolando tardes, está doctor. presente. Presente. Sí, Mariela doctor, también. sí, Buenas presente, tardes. doctor. Buenas tardes, Sí, al doctor. doctor. Gino Diverno, Luis Donaire, Presente, doctor. Laura Encinas, Presente, doctor. Gabriel Escobar, Presente, doctor. Adriana España, Jimena Flores, Presente, doctor. Johnny Flores, Reina Flores, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Noelia Flores, Raiza Guerrero, Presente, doctor. Flores, Noelia. muy bien, Raiza Guerrero, Diana Hinojosa, Presente, doctor. Cristian Huayta, Presente, doctor. Orlando Castro, Presente, doctor. Cristian Jesús, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Ivanet Yanqui, Presente, doctor. Gabriela Machaca, Presente, doctor. Ana Beatriz Mogro, Presente, doctor. Naida Mollo, Ever Ortiz, Presente, doctor. Araceli Otondo, Buenas tardes, doctor. Presente. buenas tardes, Valeria Peñafiel, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Pablo Quevedo, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Janina Quispe, Giselle Rocha, Presente, doctor. Juan Saavedra, Alejandro Sainz, Presente, doctor. Noelia Salgueiro, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Laura Salinas, Ariadna Samanés, Lourdes Sandoval, Presente, doctor. Fabián Sandoval, Cristian Silva, Adrián Sousa, Sol Mariana Tango, Presente, doctor. Lisbeth Tolava, Presente, doctor. Sergio Vargas, Luis Vargas, Presente, doctor. Graciela Vargas, Luis Vázquez, Ana Velázquez, Buenas tardes, doctor. Presente. Eunice Vélez, buenas tardes, Romina Zelaya, Presente, doctor. Efraín Mamani, Guido Mendieta, Jessica Yucra. Bien, entonces vamos a empezar nuestra Doctor, clase. buenas tardes. Disculpe, Buenas ¿me puede tardes. poner presente? Estoy teniendo una mala conexión. Soy Saavedra. Ya, Juan Manuel, Doctor, ¿verdad? Sí, doctor. igual Saavedra. Ávila Quispe, doctor. A ver, espérenme. ¿Quién, perdón? Pablo Quispe, no. ¿Quién me ha dicho? Saavedra Terrazas Juan Manuel. Sí, alguien más me habló. Ávila Quispe, doctor. Ávila Quispe, espérenme un ratito. Ya, muy bien. Bueno, vamos a continuar la clase. Primero hablando un poquito sobre nuestro trabajo de fin de año del metaanálisis. No se olviden que en realidad todos ya tienen que ir preparando el tema, ¿no es cierto?, que les ha tocado.
Yo les hablaba de que iban a tener un monitor. Hasta ahora no me han confirmado todavía quién más va a ser. Entiendo que va a ser la doctora Pallares la que va a monitorizar aparte de ustedes. Lo que sí queda que para este sábado los grupos 1, 2 y además 7 y 8 se tienen que reunir conmigo para dos temas fundamentales. Uno, hablar sobre el planteamiento de la hipótesis, ¿no es cierto? Si es que hay que modificarlo o no. Y segundo, la selección de las palabras claves. O sea que no se olviden que con esos grupos, el 1, 2 y el 7 y 8, nos vemos este día sábado. La hora, por favor, coméntenme a qué hora van a poder para que podamos ya organizarla e ir hablando sobre nuestro horario. Va a ser para el día sábado. Podría ser, usted mira, a partir de la mañana a la tarde, sí, no hay ningún problema, díganme el horario para que yo también pueda compatibilizar con mi tiempo, porque el sábado también hago atención de los pacientes, o sea que tengo que buscar el horario entre los dos grupos, o sea, entre los grupos y mi persona para ver a qué hora nos vamos a poder reunir. O sea que hasta este día, miércoles, jueves, ya seguramente me irán mandando mensajes para aclararme en qué horario pueden, ¿no? Cada uno de los 4 grupos que les he mencionado. Aparte de aquello, no se olviden que en realidad me gustaría que me manden nuevamente sus listas por si ha sufrido alguna modificación con el responsable del grupo. El responsable del grupo seguramente me va a mandar, mira doctor, soy del grupo tantos, estos son los miembros de mi grupo, yo soy el responsable, ya está, para tenerlos todos bien anotados. Entonces, mira doctor, ¿hay posibilidad de cambiarse? Sí, desde luego, si alguien desea hacer un cambio, hablará con el jefe del grupo y le dirá, mire, ya no voy a estar en este grupo, voy a unirme a otro grupo y ya está. Se puede hacer el cambio si lo ven conveniente. Porque claro, piensen que tienen que empezar a trabajar a partir de esta semana. O sea que lo más pronto posible, por favor, ya organizarse para que este sábado podamos reunirnos y hablar sobre el planteamiento del problema, de la hipótesis y también, desde luego, de las palabras claves que van a buscar. Yo les aconsejo de que para analizar el tema traten de buscar tal cual como ha venido la pregunta y si no pueden encontrar, busquen la modificación para ver si es de esa manera su búsqueda es más asequible sin perder el sentido claro y el objetivo que tiene cada una de estas preguntas. Bien, entendido de esta manera, vamos a empezar a hablar sobre obesidad. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguien que quiera comentar algo. Doctor, disculpe, y entonces los grupos que no nos ha tocado con usted, nos tenemos que comunicar con la otra docente. Lo que pasa es que no, el jefe de la cátedra, que es el doctor Medina, me indicó de que él iba a hablar con la doctora para que pueda estar con nosotros. Pero hasta el día de hoy la doctora no me ha hablado, o sea que ya les estoy hablando desde la anterior semana, o sea que no tengo idea qué ha pasado. Voy a tratar de hablarle nuevamente al doctor, pues no quiero presionar a la doctora, entonces voy a hablar con el doctor a ver qué le han dicho. Y si no le han dicho nada y no hay más, pues yo me pondré en contacto con ustedes, les mandaré una nota por el mismo medio, por el WhatsApp, y les diré, nos vamos a reunir el día viernes, elijan la hora. Entonces ustedes me dirán, bueno, nos reunimos a tal hora y ya está. ¿De acuerdo? Muy bien. Está bien, doctor. Bueno, entonces, si no hay más dudas, ninguna pregunta más, entonces vamos a proceder a compartir con ustedes la pantalla sobre el tema que les estoy hablando, vale decir, el tema de obesidad, un tema, por supuesto, radicalmente opuesto al anterior, pero también que representa un trastorno en la nutrición de nuestros pequeños pacientes. Bien, aquí tenemos entonces nuestro tema, la obesidad infantil, un cuadro que cada vez, como veremos en la estadística, va aumentando en forma dramática y que por supuesto hay que tomarlo en cuenta. ¿Alguien me puede decir qué entendemos por obesidad? ¿Alguien puede decirme esto es obesidad, esto yo creo que es? No están obligados a saberlo, pero sí a participar con sus ideas, con el conocimiento previo que tengan. A ver, Eloy Jesús está presente. Eloy, dígame, ¿qué entiende usted por obesidad? Eloy no está Doctor, presente. perdón, Dígame, mi internet se cortó. ¿Qué estaba diciendo, doctor? Perdón. le decía, ¿qué entiende por obesidad? ¿Qué concepto tiene usted de la obesidad? Ya, a ver, obesidad es mm,
Es cuando una persona tiene excesiva grasa Ya, corporal, ya. Sería el que aumento esto, excesivo de grasa corporal. sí, que esto puede ¿No? llegar a tener problemas, ¿no? Puede provocar Ya, ciertas patologías. ya, de acuerdo. Entonces sería el exceso de grasa corporal. Eh, a ver, ¿qué me comenta Gabriela Machaca? ¿Qué es obesidad? Doctor, yo entiendo por obesidad que es un trastorno o una enfermedad que igual es por excesiva grasa a nivel de todos los órganos a nivel del cuerpo. Ya, o sea, concuerdan entonces con Eloy, que habla que la obesidad, igual que Gabriela, es el exceso de grasa corporal, ¿no es cierto? Mucha grasa en el cuerpo. Ahora, ¿qué opina al respecto José Ortiz? Ever José Ortiz, Sí, doctor. ¿qué piensa usted de la Yo obesidad? opino que es el exceso de grasa corporal. ¿De eh, acuerdo? Ya, mire, casi todos concuerdan, entonces, Ever José, igual que sus compañeros, con que obesidad es el aumento excesivo de la grasa corporal. Y realmente, como ven en el concepto, es ese criterio, ¿no es cierto? Es que en el cuerpo se ha acumulado excesiva cantidad de grasa y el niño está pues obeso, el adulto también tendrá que tener la misma connotación, ¿no es cierto? Mucha grasa corporal, no solo una grasa subcutánea, sino también probablemente visceral, va a generar esa tendencia a lo que denominamos obesidad. Evidentemente es un concepto interesante, pero ¿habrá forma de probar que un niño tiene excesiva cantidad de grasa corporal? ¿Alguien tiene una idea? A ver, vayamos a pensar en Alejandro Sainz. ¿Habrá alguna forma? Alejandro. Sí, doctor, puede ser por un desorden alimenticio. ¿Ya? Y No, le decía, ¿habría alguna forma de comprobarlo? Porque si entendemos que el concepto es el aumento de la grasa corporal, ¿hay alguna forma en que usted pueda comprobar que la persona tiene excesiva cantidad de grasa corporal? por el índice de masa corporal. Ya podría ser un buen método, correcto. El índice de masa podría orientarnos. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Noelia Salgueiro. Sí, doctor, tal vez por medio de la medición de la grasa corporal. También nos estaba enseñando sobre lo que son los pliegues cutáneos. Ya, de También acuerdo. los O sea, podríamos. hay lugares donde mejor se puede medir la grasa, los pliegues cutáneos, el pliegue tricipital, por ejemplo, o en su defecto, el perímetro de la cintura, ¿no veo? O sea, siempre medidas. Hay otras técnicas, por ejemplo, como la impedanciometría, que también, o la densitometría, que pueden medir la densidad de los tejidos y así darse cuenta de si hay excesiva cantidad de grasa corporal, o la impedanciometría, transmitir una corriente eléctrica y ver cómo la grasa, que tiene una conducción diferente de la corriente, medirla, qué cantidad tiene. O sea, hay métodos mucho más claros para poder medir. Sin embargo, los más prácticos obviamente son las dimensiones corporales, pero también, desde luego, los más inexactos. Pero hay que considerar que hay varias formas de hacerlo, ¿no? Y entendemos que es multifactorial, o sea, hay muchos factores que pueden incurrir en la obesidad. ¿Qué idea tiene, por ejemplo, Romina Zelaya, sobre las causas de la obesidad? ¿Podría usted marcarme alguna causa? Bueno, doctor, podría ser tal vez estilos de vida, mala Ya, alimentación. los estilos de vida podría ser. ¿A qué hace referencia con el estilo de vida? Principalmente a la alimentación, doctor, y a la falta de ejercicio, tal vez. Ya dos elementos muy centrales, la falta de ejercicio y una alimentación inadecuada. ¿Qué otro factor podría estar relacionado con esta obesidad? Lisbeth Tolava. Lisbeth, ¿algún otro factor? Podría ser alguna alteración a nivel de la, o sea, que no pueden, ¿cómo diría? Con alteración secundaria algunas enfermedades como sería el hipotiroidismo no pueden Ya,
ya, de acuerdo, o sea, enfermedades donde esté alterado el metabolismo probablemente, y eso va a generar una tendencia a la obesidad, puede ser. Ariadna Samanés está presente, creo que no está hoy día Ariadna. No, no estaba Ariadna. Vayamos a pensar en Valeria, a ver, Valeria Peñafiel. ¿Alguna idea sobre alguna causa que genere esta obesidad? Hemos hablado de dieta, ejercicio, problemas endocrinológicos, nos decía la compañera. ¿Algún otro? Podría ser igual el síndrome metabólico. Ya, ¿sería eso que va a causar la obesidad o la obesidad causa el síndrome metabólico? Bueno, sí, la obesidad causaría. Ya, y algo que provoque obesidad. Tal vez igual la genética. Ya, alteraciones genéticas, o sea, habrá familias que puedan tener obesidad. Puede ser, es un factor causal. Como ven ustedes, parece multifactorial, o sea, parece que hay muchos factores que van a ser los condicionantes, según ustedes mismos lo decían, de la obesidad. No solo hay un factor, sino que hay múltiples causas. Y podría ser, por supuesto, una alteración que tiene que ver con la dieta, con el ejercicio, con la genética, con enfermedades del niño, es decir, muchas características que pueden generar aquello. La prevalencia es muy significativa, el 30% de la población menor de 5 años tiene obesidad. O sea, es excesiva la cantidad de niños que están con problemas de sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, es algo que realmente preocupa, alarma por el impacto que tiene en la salud de los niños. De cada 10, 3, imagínense, obesos. O sea, estamos hablando de una altísima incidencia de obesidad. Ahora, ¿cómo se genera un niño obeso? ¿Cómo aparece un niño con obesidad? Tiene que ver factores, por ejemplo, con la familia, ¿no es cierto? En lo que hablamos del microambiente, ¿no es cierto?, que pueden afectar. ¿Algún ejemplo cómo en la familia puede gestarse la obesidad? ¿Alguien me puede decir? Dígame, Valeria. Quizás puede ser por el estilo de vida que tiene esa familia. Es decir, que por ejemplo, si la familia no practica ejercicios o incluso no tiene un buen hábito alimenticio, entonces van a generar ese núcleo, en su núcleo familiar que tenga igual el niño ese tipo de actividades. Ya, de acuerdo. O sea, el niño es muy dependiente, ¿no es cierto?, de la familia, y por lo tanto las actitudes que toma la familia son necesariamente aprendidas y seguidas por el niño. Por ejemplo, si la familia tiene una costumbre de un tipo de dieta determinada, pues el niño va a tener que consumir esa dieta determinada y eso le va a llevar probablemente a la obesidad. Hace poquito, ahora unos 2 días, el día sábado, en realidad veía un paciente con resultados de laboratorio que le pedí por obesidad, donde en la dieta marcaba la madre y el padre trabajan y el niño se sirve básicamente comida rápida, o sea, la mamá compra rápidamente la comida para el almuerzo y también compra la comida rápida para la cena y desde luego entre comidas hay simplemente comidas ágiles, rápidas, que de una vez el niño pueda consumir rápidamente porque los padres no están presentes. O sea que de hecho los hábitos de la familia tienen mucho que ver. O hay papás que adoran la Coca-Cola, las gaseosas, los jugos endulzados, y por supuesto el niño también tiene que consumirlos porque está ahí en la mesa, además está riquísimo y él ve que el papá consume, entonces el niño también lo consume. O ve que los padres están muy sedentarios todo el tiempo en la casa y claro, el niño también va a tener tendencia a estar muy sedentario. O sea que el microambiente influye, por supuesto, mucho en esta característica. El mesoambiente se refiere al barrio y la escuela. ¿Cómo podría modificar en la escuela la tendencia a la obesidad? Laura Encinas. Laura está presente. ¿Cómo en la escuela usted, qué actitud tomaría usted con la escuela para que no haya mucha obesidad? Por ejemplo, en la alimentación, en los kioscos, se ve, bueno, por lo menos cuando yo estaba en colegio se veía que no vendían, por ejemplo, fruta o ese estilo de comida, sino que vendían más galletas, dulces, hamburguesas, entonces eso sería una opción. Ya, correcto. En realidad todavía lo siguen haciendo así, o sea, cuando usted va a las escuelas, que a mí me ha tocado muchas veces ir a las escuelas para hacer algún trabajo de investigación sobre los niños, lo que sorprende es eso, justamente, que veo muchos kioscos y los kioscos llenos de comida así rápida, como hamburguesas,
salchipapas, hot dogs y pastillas o refrescos endulzados, pero evidentemente comida sana es muy difícil encontrar. Fruta ahí fresca, es rarísimo poder encontrar. Entonces, generalmente se podría modificar esto también con políticas mucho más amigables para los niños en la escuela o en el barrio, ¿no es cierto? Igualmente promover en el barrio el uso de comida más saludable, ¿verdad? Ahora, en el macroambiente se habla de básicamente las políticas nacionales o departamentales que van a poder prevenir o más bien contribuir al aspecto de la obesidad. Por ejemplo, tener en el lugar, en el ambiente, lugares donde pueda haber sitios de realizar ejercicios físicos. Ustedes conocen en Sucre algún lugar donde en forma general toda la población pueda acceder a practicar deportes. Creo que en el parque, doctor, es como una zumba más que todo, no es así un deporte como tal, pero o sea, sí pueden ir a bailar. Ya, puede ser un lugar, algún otro. No, ¿verdad? Es muy poco encontrar lugares donde se promueve justamente la realización de deportes a nivel general de toda la población o la familia. O sea que tampoco hay, digamos, aparentemente una política nacional orientada o encaminada a el cuidado de la dieta y el cuidado, por supuesto, de la salud a través del ejercicio y de la concientización de la población. O sea que evidentemente son elementos que tienen que ver en la génesis del niño obeso y, por supuesto, situaciones en el propio niño, ¿no es cierto? Algunas enfermedades o algunas características que hagan que también la característica del niño mismo le lleve a la obesidad. Como ven, entonces, es tanto un microambiente, un mesoambiente y un macroambiente que va a contribuir a que el niño tenga esa tendencia a la obesidad. Aquí estamos viendo una estadística mundial sobre lo que ha ocurrido en cantidades, está expresando esto en millones de niños en el mundo con obesidad. En el año 1990 eran 32 millones en el mundo los niños menores de 5 años obesos. Esto es una estadística de niños menores de 5 años. En el año 2013 estaban 42 millones de niños obesos. En el año 2020, 57 millones de niños obesos. Y la proyección para el 2025 es que van a existir 70 millones de niños obesos. Imagínense la alta cantidad que tenemos de obesidad, ¿no? Países mucho más altos que estos, donde existe una gran tendencia. ¿Consideran que países en vías de desarrollo tienen tendencia a la obesidad también? ¿Qué dicen ustedes? ¿El país como el nuestro tiene tendencia a la obesidad? Creo que depende de las zonas, doctor, porque, por ejemplo, en el occidente se ven más niños con desnutrición y, por decir, en el oriente ya quizás sí tienen mejor alimentación o alimentación en comidas chatarras, no mejor. Fíjense que en países en vías de desarrollo es mucho más alta la obesidad. Bolivia tiene índices de obesidad realmente alarmantes a nivel sudamericano y es un país en vías de desarrollo. México, en el continente norteamericano, es uno de los países con más alta incidencia de obesidad, superando inclusive las estadísticas estadounidenses. Por lo tanto, fíjense que países en vías de desarrollo más bien tienen una tendencia a tener una mayor incidencia de obesidad, justamente por los malos hábitos de comida y porque el acceso a comida más económica lamentablemente no siempre representa una buena alimentación para el paciente. O sea que eso es lo que tenemos como elemento importante en la obesidad. Ahora bien, ¿cómo poder hablar y cómo poder abordar el tema de la obesidad? Primero, tal vez analizar la más frecuente, ¿no? Lo que llamamos la obesidad exógena. ¿Alguien podría decirme a qué entienden por obesidad exógena? Exógena parecería indicar que viene de afuera adentro. ¿Cuál sería el ejemplo? Porque es la más frecuente, es la que más hay en el mundo, ¿no? La obesidad exógena. Por está consumiendo. Sí, les escucho. Por lo que está consumiendo, doctor. Ya tiene que ver con el consumo, con la dieta, ¿no es cierto? O sea, vale decir los factores ambientales relacionados con la comida y la actividad física.
son los elementos más sobresalientes en la obesidad exógena. Pero muchas veces vemos, por ejemplo, una familia muy sedentaria donde hay dos gemelitos, ¿no? Dos gemelos. Y resulta que uno está muy gordito y el otro no está muy gordito. ¿Cómo podría ser? Y tratándose de no, y ambos hacen la misma actividad, están muy sedentarios y la misma dieta además, reciben el mismo tipo de alimento. O en una familia, usted ve un niño, por ejemplo, un hijo más pequeño que tiene obesidad y el más grande está delgado. Entonces, si ambos comparten la misma característica de dieta y ejercicio, entonces que está excesiva en ambos, ¿no es cierto? Sin ejercicio y una dieta muy rica en calorías, porque uno no está obeso y el otro sí está obeso? Porque es claramente exógena, está recibiendo un alimento excesivo y su actividad es muy limitada. ¿Por qué será? El metabolismo de cada organismo, doctor, es Ya, diferente. ya, pero si son gemelos o hermanitos, serán muy similar, ¿no? Tendrá mucho que ver, son familia. En realidad, fíjense que tiene que ver con muchos factores. Por lo tanto, antes se hablaba de obesidad exógena y ahora se ha desechado el término y se habla más bien de una obesidad poligénica. Vale decir, porque se ha visto que en esta obesidad exógena, entre comillas, hay muchos factores que van a influir en la obesidad, porque hay muchas diferencias. O sea, niños que comen lo mismo, que hacen la misma actividad, uno tiene obesidad y el otro no la tiene. Entonces, ¿qué puede ser? Hay muchos factores, como por ejemplo, podría ser el factor epigenético, ¿no? Vayamos a pensar, digamos, se embaraza la señora en su primer embarazo, ella se cuida muchísimo durante el tiempo de embarazo, engorda lo debido, 12 kilos de aumento de peso, está con una dieta equilibrada, hace ejercicios para el parto, nace el niño y le da lactancia materna por 2 años. Pero viene el segundo hijo y resulta que la madre no ha podido hacer un buen control prenatal, ella ha experimentado un aumento excesivo de peso, el niño ha nacido macrosómico y lamentablemente por aspectos laborales tiene que darle otro tipo de alimentación. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? El niño ha recibido factores ambientales adversos en la vida intrauterina, como por ejemplo la dieta materna excesiva, el excesivo aumento de peso, que le ha llevado a una programación metabólica diferente en ese periodo de vida tan crítico, que son los primeros 1000 días, les decía, los primeros 3 años, incluida la concepción. Y en ese sentido, ese niño tiene tendencia clara a la obesidad, aunque le comparte los mismos genes que su hermanito. Pero ya esa modificación del gen ante los estímulos externos han cambiado su característica genética. Es lo que se llama la epigenética, ¿no es cierto? Se ha modificado debido a los factores ambientales. Y desde luego los factores genéticos. Hay siempre variaciones entre niño y niño y se han determinado por lo menos 17 factores genéticos relacionados a cambios en los genes, ya sean de lecciones en los alelos, en los brazos de los cromosomas, que han hecho que ese niño tenga una predisposición significativa a la obesidad. ¿Y cómo se han dado estas delecciones? Se han dado por factores ambientales que han modificado la genética del niño o enfermedades que la han modificado, ¿no es cierto? Y desde luego todo aquello ha contribuido para que este pequeño paciente tenga esa tendencia a la obesidad. ¿De acuerdo? O sea que esta obesidad exógena actualmente deja de ser llamada como tal y se denomina poligenética, ¿no? O sea, vale decir múltiples factores que unidos a la actividad física inadecuada, muy lenta, muy escasa, y a la dieta también inadecuada, muy con obesidad. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? Bien, creo que queda claro, ¿no es cierto?, que esta obesidad es tal vez la más frecuente encontrada y vemos que realmente es muy llamativa. Aquí tenemos otro tipo de obesidad que es ya la monogénica. O sea, vale decir, son obesidades excepcionales, no son por supuesto frecuentes. Se dice que entre esta y la endógena
hay muy poca incidencia. La monogénica aproximadamente representa el 5 al 10% en total de las obesidades. Y aquí, desde luego, hay una alteración, una anomalía genética que condiciona esa tendencia a la obesidad, ¿no es cierto? Esta anomalía genética puede ser a nivel central, ¿no es cierto?, hipotalámica, o puede ser a nivel periférico, inclusive en el mismo hepatocio, que va a condicionar los problemas de obesidad. Básicamente en una alteración desde el eje de la célula hepática, o sea, de la célula grasa, hasta el hipotálamo, ¿no es cierto? Lo que se llama el eje leptina y cortisona. Estos son dos elementos que participan activamente en este tipo de obesidad monogénica. Cuando hablamos de una alteración básicamente en el hepatocito, entonces ahí hablamos con la alteración de la leptina, ¿no es cierto? Y en la melanocortina hablamos cuando ya está a nivel hipotalámico el trastorno. O sea, vale decir, una anomalía genética única que hace que este niño tenga una tendencia a la obesidad. Tal vez el representante más frecuente, entre ese 5 a 10% que les decía, ocupa aproximadamente del 4 al 8% de ese porcentaje, que es el Prader-Willi, la más frecuentemente encontrada, donde evidentemente ahí el niño nace bien, perfecto, sin ningún problema, aparentemente sano, con muy buen peso, pero a los pocos días empieza a desarrollar una obesidad muy significativa y desde luego este niño tiene dificultades en la succión, que es lo que llama y marca el diagnóstico, la sospecha diagnóstica de un Prader-Willi. Esta es una obesidad relacionada con el eje central, con el eje hipotalámico del trastorno, donde evidentemente este paciente a la larga, a medida que va pasando los días, va engordando excesivamente y desde luego ya cuando tiene una edad más significativa llama muchísimo la atención el hambre intensa que tiene con alteraciones en su desarrollo psicomotor. Se va retrasando paulatinamente en su desarrollo y de esa manera va a desarrollar esta característica de obesidad monogénica. Y el tercer tipo de obesidad, aquella que es secundaria alguna o endógena pura, digamos así llamada, que se debe a alguna alteración hormonal que va a generar la obesidad. Tal vez el ejemplo más característico de este tipo es el hipotiroidismo, ¿no es cierto? Los niños que han desarrollado un hipotiroidismo que tienen una tendencia muy significativa a la obesidad. Fíjense que recuerdo un pacientito hace bastante tiempo ya, ahora tiene ya 3 añitos el bebé. Lo recibí cuando estaba recién nacido, acababa de nacer. La mamá me lo trajo a los 10 días de vida. Me trajo al pequeño porque ella notaba de que el pequeño no podía succionar bien. Me dice, doctor, le cuesta agarrar el pecho y no sé qué le está pasando a mi niño. Llora y no puede agarrar bien el pecho, tiene dificultad. Cuando vi al niño me llamó la atención su boquita, que tenía una marcada macroglosia, muy macroglósico, y desde luego el niño, pese a que no recibía mucho alimento, se veía bastante gordito. Le pregunté a la mamá con qué peso nació, la madre me decía que había nacido con un peso de 3,5 kilos, un excelente peso para su edad, y aparentemente un parto normal. Le pregunté si le habían hecho las pruebas de screening neonatal tradicional y me dijo que no le hicieron porque la señora procede de Potosí y allá no se hace, todavía no se hace. La prueba a nivel privado sí se está haciendo, pero a nivel sistemático a todos los recién nacidos no se hace el screening neonatal en la prueba del talón. Bueno, inmediatamente procedí a pedirle, porque me llamó la atención el incremento significativo de peso y el hecho de encontrarle con macroglosia, le pedí hormonas tiroideas y me encontré con la sorpresa de que el pequeño tenía una TSH de 89, de un valor altísimo, es un valor impresionante. Normalmente la TSH en casos de hipotiroidismo sube hasta 5 o 6, pero 89 es una cifra realmente muy sorprendente. Y tenía ausencia de T4 libre y T3. O sea, prácticamente no había hormonas. ¿Qué diagnosticarían ustedes con esto? Un hipotiroidismo, pero por el eje hipotálamo hipoficiario, porque hay disminución de la TSH.
un hipotiroidismo central o periférico? Sería periférico porque hay aumento de la producción de la TSH. Ya, o sea, es claramente periférico. Inmediatamente solicité una ecografía tiroidea y ¿qué creen que encontré? No tenía tiroides, tenía una agenesia tiroidea. O sea, un recién nacido con un hipotiroidismo congénito debido a una agenesia tiroidea. Desde entonces instituimos rápidamente el tratamiento de levotiroxina por vía oral al pequeño en forma rápida, porque mientras más días van pasando, se va empeorando el pronóstico. Ya nos preocupó la edad del pequeño, ya tenía 10 días, se había perdido 10 días desde su nacimiento. Al momento que recibí las pruebas tenía 11 días y empecé el tratamiento hormonal tiroideo a dosis de 10 microgramos por kilo, es una dosis altísima. Ustedes van a poder ver pacientes con hipotiroidismo, personas de 50 años que están recibiendo 50, 100 microgramos y este niño es como si estuvieran dándole más o menos, imagínense, a 10 miligramos kilo, como 500 microgramos de levotiroxina, o sea, una cantidad impresionante. Y pese a eso nos costó bajar los niveles de TSH hasta más o menos unos 2 meses. El niño empezó a tener un leve retraso psicomotor. Actualmente la niña tiene 3 años de vida, habla ya, está mucho mejor dentro del punto de vista motor. El control de peso me ha costado controlarlo porque todo ese tiempo iba engordando y engordando y engordando y no crecía. Ahora felizmente ya está, yo diría ya prácticamente normal la pequeña, tiene 17 kilogramos, está con 3 añitos, debería estar en 15, está todavía un poquito más allá, pero dentro de parámetros normales, y ha logrado un buen crecimiento, tiene 3 añitos la pequeña y está actualmente con 94 centímetros. O sea que está bastante bien, está yendo bastante bien, neurológicamente se la ve bien, su desarrollo psicomotor está muy mejorado y cada vez que la veo respiro un poco más tranquila, porque claro, siguen viviendo en Potosí, o sea que me es un poco difícil verla, cada 2 meses generalmente me la trae y he podido felizmente hacer un control con el endocrinólogo infantil que ya tenemos felizmente en Sucre y él ya se ha hecho cargo de la parte endocrinológica de mi paciente y veo que está mejorada, está bastante bien. Todavía recibiendo una alta dosis de hormona, pero claro que además la va a recibir de por vida, ¿no? Pero está siguiendo un buen control. Como ven, entonces, ese es tal vez el más frecuente de esta obesidad secundaria, aunque podrían ser también hipotalámicas, ¿no es cierto?, las causas, o podrían ser por deficiencias de hormona de crecimiento con connotaciones, por supuesto, diferentes, o el hiperinsulinismo neonatal, que es otro elemento que también vemos como causal secundario de la obesidad. Entonces, una forma frecuente también de obesidad. ¿Alguna pregunta que tengan esta obesidad secundaria? Doctor, disculpe, en caso de que, por ejemplo, nos decía que esta niña presentaba niveles altos de TSH, ¿no se puede correlacionar esto con problemas neurológicos? ¿O eso va a depender del tiempo en el cual encontremos, digamos, el cuadro? En realidad puede llegar a tener problemas neurológicos, pero no porque tenga una TSH alta. La TSH más bien es un elemento compensador de su problema hipotiroideo, pero sí el hecho de encontrarla con una deficiencia tan significativa, 0 de hormonas tiroideas, conlleva un gravísimo riesgo de daño neurológico irreversible. Recuerden ustedes que el hipotiroidismo congénito no tratado está relacionado con el cretinismo endémico, un retardo mental severo, o sea, una microcefalia en el paciente, o sea, no crece nada el cerebro y hace un retardo, no se llegan a parar, no llegan a caminar, no llegan a hablar, apenas pueden alimentarse, muchos de ellos con sonda, porque no han perdido el desarrollo como para masticar o deglutir. O sea, son realmente niños con un retraso profundo en su desarrollo psicomotor. Esta niña, gracias a Dios, logramos agarrarla al 11º día de vida ya con tratamiento, costó recuperarla y yo creo que por eso ha habido un poquito el retraso que ha tenido, pero al final lo hemos logrado porque daba temor a aumentar más las dosis, ¿no? Decía, ya está bajando un poco más de espera y al final ha logrado bajar y controlarse. Pero sí, evidentemente pueden llegar a dejar problemas neurológicos severos. Acuérdense que el tiempo promedio en que una persona, un padre, puede darse cuenta del hipotiroidismo de su hijo es generalmente al 4.º mes de vida y el médico generalmente al 3.er mes.
Por lo tanto, eso ya marca el daño irreversible que tiene el paciente cuando se llega al diagnóstico de un hipotiroidismo congénito. Está bien, doctor. Gracias. Muy bien. Hay otros problemas que también pueden dar. Por ejemplo, una obesidad de tipo hipotalámica. ¿Qué nos va a dar? El paciente no solo va a tener una tendencia a la obesidad, sino también, desde luego, una tendencia a la pérdida de calcio a nivel óseo, ¿no es cierto? Y el raquitismo, las deformidades óseas son muy significativas, al igual que en niños con deficiencia de hormona de crecimiento. O sea, como ven, hay muchas causas. Aquí habla de una obesidad iatrogénica. ¿Habrá alguna obesidad de ese tipo? Y es frecuente en nuestro medio. ¿Cuál creen que es? Los anticonvulsivantes. El ácido valproico, por ejemplo, que es muy comúnmente usado como anticonvulsivante en nuestro medio, está enormemente asociado con problemas de obesidad y es iatrogénica, pues es el uso obligado, por supuesto. Usted me dirá, doctor, no tiene alternativa, ¿no? No tiene alternativa, pero evidentemente, como probablemente no he podido medir niveles sanguíneos, ha generado este anticonvulsivante una tendencia muy marcada a la obesidad, ¿no es cierto? Esa es una característica que también debemos siempre recordar. La clasificación clásica, que yo diría que todavía ustedes la van a ver con frecuencia, es la obesidad primaria y secundaria. Primaria, o sea, aquellos factores genéticos o epigenéticos que han contribuido a la obesidad. O sea, vale decir, podría corresponder esta primaria a esta primera obesidad que les he hecho entender y hemos hablado de ella, que era la obesidad exógena, ¿no es cierto? Podríamos llamarla como obesidad primaria. Ahí están los factores genéticos, epigenéticos, los factores ambientales también, donde está obviamente aquello de la actividad física, la ingesta inadecuada de alimentos y desde luego otros como la familia, los hábitos de la comunidad, etc. Entonces usted me dirá, doctor, esta es muy refleja mucho la obesidad exógena, ¿no es cierto? O poligénica. Sí, yo diría que esa corresponde a la primaria. Y la secundaria tiene que ver con estas dos últimas, ¿no es cierto? Problemas hormonales de distinta índole, o la monogénica, que son problemas básicamente en los genes, características de malformaciones o de síndromes como el Prader-Willi, que va a generar esta obesidad, que se relaciona con los genes, y ahí está el Prader-Willi que les comentaba, con lesiones hipotalámicas, como hemos hablado también, tumores, por ejemplo, hipotalámicos, y las causas endocrinológicas, que es la última, vale decir la secundaria, donde están todos estos elementos que van a generar, y ahí está el ejemplo nuestro del hipotiroidismo congénito, que va a generar, por supuesto, la obesidad. ¿Alguien me puede decir qué son los disruptores endocrinos y la obesidad? ¿Alguien tiene una idea de los disruptores? Que de esto se habla actualmente mucho. Hace poquito hemos tenido una conferencia con médicos españoles sobre justamente los disruptores endocrinos. Se está muy en boga los disruptores endocrinos. ¿Alguien me puede decir de qué se trata? Por ejemplo, el uso de lentes de policarbonato será un disruptor endocrino. Sí, lo es. El policarbonato, se ha visto que la exposición muy prolongada al policarbonato puede generar cambios genéticos y endocrinológicos en las personas. El uso de cierto tipo de desodorantes también, ¿no es cierto? Vale decir, los disruptores son elementos de uso habitual nuestro que puede alterar la función endocrina en el paciente, pero no solo endocrina, sino hasta neurológica en el paciente, y por supuesto se asocia mucho a la obesidad. Entre los disruptores, por ejemplo, está algo que nos va preocupando constantemente, que es el uso del celular. Ustedes van a ver niños pequeñitos que están con el celular prendido así ensimismados, o sea, niños de 6 meses de vida, 6 meses, aún todavía no se sienta y se molesta cuando lo estamos revisando. El papá le pone el frente el celular con dibujos animados y el niño se queda tieso viendo los dibujos animados. Eso puede cambiar su característica genética. Los protectores solares están muy asociados como disruptores endocrinos. O sea, hay una serie de elementos, una lista muy larga, y ustedes pueden tener acceso a ella.
tratamiento endocrinológico en el paciente y se va a asociar para la obesidad. Pero no solo eso, sino como vemos en la imagen, que también pueden pasar, digamos, ustedes están muy acostumbrados al uso de la computadora, del celular, etcétera, se puede pasar genéticamente esa disrupción a los hijos y con los hijos luego afectar la característica del niño. O sea, vale decir, nuestros hijos pueden tener el efecto de lo que nosotros hemos hecho de jóvenes. O sea, que fíjense qué importante es considerar estos disruptores también. Estos son los sitios donde se puede producir el trastorno, ¿no es cierto? Puede estar a nivel hipotalámico, porque recuerden que en nuestro centro hipotalámico tenemos centros del hambre y de la saciedad, ¿no es cierto? Y desde luego estos son los que van a regular el funcionamiento, ¿no es cierto? Todo lo dependiente del cortisol que les hablaba, que va a tener un impacto muy directo sobre como centro de la saciedad. Y si hay un nivel disminuido, pues la persona no tiene la inhibición suficiente y va a tener un hambre permanente porque predominan los componentes que abren el apetito, vale decir, del hambre, y no hay los de la saciedad que van a afectar mucho a los pacientes, ¿no es cierto? En el tejido adiposo el más estudiado es la leptina, la deficiencia de la leptina o de receptores a nivel hipotalámico de leptina también están muy asociados a la obesidad, ¿verdad? Es algo que permanentemente lo han ido viendo. Ahora, el efecto es este que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Hay una sobrealimentación, va a generar, por supuesto, una proliferación, una multiplicación, aquí está la célula precursora del adipocito, una multiplicación de la célula. El adipocito va a sufrir un proceso de hiperplasia, pero también de hipertrofia. Y eso va a generar, por supuesto, que al haberse acumulado ya el tejido celular subcutáneo con estas células gigantes de grasa, ¿qué van a hacer? Van a tener que migrar hacia otros órganos, como por ejemplo el hígado, el músculo, el nivel del sistema nervioso central, afectando ya y conocidos como grasas viscerales. ¿Qué efecto van a tener? Si se acumulan en el hígado, ¿a qué nos van a llevar? Hígado graso. El hígado graso. ¿Y luego a qué? A la cirrosis, ¿no? A la cirrosis hepática, a la falla hepática. Y así sucesivamente en distintos órganos que los iremos viendo en detalle porque acabo de ver mi reloj y me he dado cuenta que ya estamos un poquito atrasados. Entonces no se olviden, aquí vamos a quedar y ya creo que vamos a terminar en nuestra siguiente clase el tema de obesidad, que es un tema por supuesto muy apasionante, muy bonito para tomarlo en cuenta y no se olviden por favor organizarse bien en sus grupos, hablen entre compañeros, conversen si realmente van a trabajar o no lo van a hacer. Y si no lo van a hacer, pues algunos dirán, no, yo no quiero trabajar, no voy a hacer este trabajo, por favor exclúyanme del grupo. Y ustedes me van a mandar hasta el día miércoles, no se olviden, la lista definitiva de los grupos. Solo el representante del grupo, por favor, para no tener demasiados mensajes. Solo voy a tener de los 8 grupos que están presentes. Y los que no están en grupo, seguramente me hablarán, me dirán, doctor, no tengo grupo, por favor cámbieme o póngame en algún otro grupo para que yo los distribuya en los grupos que están más vacíos. No se olviden que lo ideal es que en cada grupo no haya más de 8 personas y no menos de 4. Sería lo deseable. Y usted mira, doctor, somos un grupo antiguo de que somos 10. ¿Podemos permanecer los 10? Sí, pueden permanecer los 10 porque es un grupo antiguo, pero los grupos nuevos que se van a formar procuren que no sean de más de 4, más de 8 y menos de 4, que no sean menos de 4, que estén entre 4 y 8, quiero decirles. Bien, que les vaya bien, que tengan un bonito fin de día y nos vemos entonces el día jueves. O el día miércoles, perdón, el día miércoles en nuestra clase. Que les vaya muy bien. Está bien, doctor, gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.